El drama y su origen del latín tiene que ver con una representación clásica de la poesía, presentando escenas con actores y diálogos. Y dentro del drama podemos encontrar diferentes géneros, entre otros la tragedia y la comedia, que también forman parte del drama. Qué similar es esta descripción a nuestras propias vidas, ¿no te parece? Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque no sé en qué punto de tu día te encuentras hoy. Soy María y nos encontramos de nuevo en este nuestro espacio para seguir hablando de temas que nos competen a todos. Pongo a su disposición mi correo mariapodcast7@gmail.com para que me dejen sus dudas y comentarios. Si pudieron escuchar el episodio 1, me interesa saber qué piensan sobre los temas con los que arrancamos sobre el drama de la vida, algunas de las, digamos que, ramas que se desprenden del tema, aunque no abarcamos todos los existentes. Pienso que en varios de ellos nos vemos reflejados, si no es que en casi todos. Por aquí vamos a estar compartiendo su punto de vista. Así que no duden en escribirme, que con mucho gusto estaré leyendo todas sus inquietudes, comentarios, puntos de vista y sugerencias, por supuesto. Hagamos comunidad y más adelante, cuando este grupo crezca, comenzaremos a hacer transmisiones en vivo para que nos conozcamos y podamos entablar un diálogo vivo sobre su óptica personal acerca de temas que también ustedes propongan y que pongamos sobre la mesa para entre todos desmenuzarlos y encontrar otros caminos. Y dialogar, porque pienso que el diálogo vivo y aprender a hacerlo cobra gran relevancia, porque esta es otra de las cosas que difícilmente se nos enseña a hacer de manera correcta cuando somos jóvenes o niños. Es poder llevar una plática entre dos o más personas, permitiendo la manifestación de criterios o ideas que quizás nos llevarían en mejores formas a la resolución de algo. El diálogo vivo además nos aleja y aleja a los demás de conjeturas muchas veces elaboradas sin suficientes indicios o sin pruebas que no sean más que solo suposiciones, y que, como decía en el episodio anterior, la mente, sobre cualquier tópico, es capaz de estructurar ideas fantásticas, es decir, alejadas de la realidad, que suelen convertirse en trampas mentales que también pueden ser nocivas para cualquiera de nosotros en los diferentes tipos de relaciones que tengamos en nuestra red social. Y me refiero a la de carne y hueso, la presencial. Por eso, mi propuesta de más adelante abrir las transmisiones en vivo para tener un diálogo vivo con ustedes, entre nosotros, digamos, y así que los invito de nuevo a sumarse a nuestra comunidad. Comencemos con sus correos, que estaré atenta a recibir, leer, y veamos qué sale de todo esto. Para comenzar, elegí la palabra destino, palabra que contiene una carga emotiva muy fuerte, ya que si la historia, y como siempre hablamos de personas, la historia de alguien, no importa el nombre ni su rostro, pero imaginemos que a la vista nos parece que esta persona tiene una vida llena de virtudes, cosas lindas o vivencias increíbles. Digamos que se le ve feliz y nos lo hace saber de muchas formas, si es que es cercana a nosotros. No quiere decir que sea íntima. Quizás es alguien de renombre y por eso lo tenemos o lo sentimos cercano, por los medios de comunicación que hoy en día nos estrechan, aunque jamás nos hayamos conocido. Así seamos totalmente extraños, a veces, algunos de nosotros podemos sentir cercanía, pero de ellos solo sabemos lo que nos comparten, todos los momentos y rasgos de su vida feliz. Nada más, digamos que esta persona tiene una vida aspiracional. Al ver todo esto, rápidamente podríamos discernir y hasta concluir que esa persona estaba destinada a ser feliz, exitosa y triunfadora.
Pero si no conocemos de fondo la vida o los rasgos reales de su vida y solo vemos la epidermis, es decir, la capa más superficial, porque no tengamos acceso a ella, porque no hemos aprendido a observar los signos de, por ejemplo, un lenguaje no verbal o los mensajes dados entre líneas, o es alguien a quien solo conocemos por imagen o por referencias de alguien más, entonces nos quedamos fácilmente con la idea de que esa persona estaba destinada a ser feliz. Contrario a la idea de la felicidad, que creemos que vive una persona, existen también estereotipos que tenemos en mente como signos de infelicidad, como lo son la carencia y, ojo, estamos hablando solo de lo que se ve, lo de encima. No hemos hablado para nada del adentro, de los pensamientos y sentimientos. Pero regresemos al estereotipo de la infelicidad. Quizás habemos personas que a lo largo de nuestra vida no hemos tenido la posibilidad, por ejemplo, de viajar. Y lo digo porque no sé tú, o no sé ustedes, pero he conocido de primera mano historias en donde nunca en su vida han salido del lugar en el que nacieron, crecieron y han construido una historia. Si no sabías o no imaginabas, te lo cuento yo. Imagina que estas personas nacen en una misma locación, mismas calles, mismos vecinos, y solo el paso del tiempo los va acompañando en su personal biografía. Algunos de nosotros puede ser que no hemos tenido ni la más remota posibilidad de comprarnos algún artículo de lujo o marca, o comer en algún restaurante o en un lugar en donde pagues para que alguien más nos atienda, cosa que para ti quizás es normal, parte de tu vida. Quizás solo tenemos un par de zapatos y gastados. En fin, la idea no es adornar por completo el aspecto que pueda tener alguien que suponemos feliz o infeliz, porque eso no es lo importante. Solo lo pongo como ejemplos para que los veas en tu mente y aprendamos a discernir. La idea es ver más allá de lo que supuestamente la vida de alguien pueda estar desde su origen marcada con un destino ya definido. Y me gustaría entonces irnos al significado literal de la palabra, en donde, según la Real Academia de la Lengua y sus diferentes acepciones, destino significa lo siguiente. El primer significado es la palabra hado, H-A-D-O. Entre paréntesis dice fuerza desconocida. En la tradición clásica, una fuerza desconocida que obra irresistiblemente sobre los dioses, los hombres y los sucesos. Para mí, esto nos aleja total y absolutamente del libre albedrío. Pero digamos que estamos hablando de adultos conscientes que toman decisiones. No es de alguien que recién nace, porque entonces me parecería cruel. Porque según la RAE, otra acepción de la palabra destino es encadenamiento fatal de los sucesos. ¿Qué opinan? Como punto 2 tenemos el encadenamiento de los sucesos considerado como necesario y fatal. Y hasta aquí quiero que pongamos atención a estas acepciones que les he leído y nos damos cuenta que ambas presagian sucesos fatales ya escritos y destinados como regla, prácticamente irrompible, o para quien recién nace o llega a este mundo, o para quien ya está y le toca recorrerlo. Pues no es nada alentador pensar así. Imaginemos que a alguien que recién nace le regalan de bienvenida una carta que dijera, bienvenido, esto es lo primero que debes saber y leer. La carta que te explicará lo que es destino, algo que vas a recorrer porque ya estás aquí. Yo creo que vería la forma de regresar por donde vino. Pero pasemos a la tercera acepción que dice, circunstancia de serle favorable o adverso a alguien o a algo. El destino, y otra vez encontramos encadenamiento fatal de sucesos. Pero al menos en la anterior tenemos un 50 y 50% de posibilidades, o digámoslo de manera coloquial, nos puede ir bien o mal, pero es más realista. Como cuarta acepción tenemos la consignación,
señalamiento o aplicación de una cosa o de un lugar para determinado fin. Es decir, destinar algo o a alguien para algo o alguien, está claro. Como quinta acepción tenemos empleo. Esto lo veo como una suposición, porque querría decir que si, por ejemplo, alguien canta bien, ¿ya tiene destinado a ser cantante? En fin, como sexta acepción tenemos un lugar o establecimiento en que alguien ejerce su empleo. Pongamos un ejemplo. Pedro, de camino a su destino, compró café. Está clara que Pedro se dirige a su destino. Y como séptima acepción tenemos meta, punto de llegada. Creo que esta definición es para mí la más apegada al significado de destino. Entonces, vamos a poner el ejemplo del nacimiento del que hablamos en el episodio 1 del nuevo ser que comienza a formarse y el primer evento dramático al que debe enfrentarse. Y dije que ese nuevo ser aún no tenía rostro, ni nombre, menos destino. Y si lo pensara de manera esotérica como las primeras definiciones de la RAE sobre la palabra destino, entonces me pondría a llorar porque querría decir que si nos ciñéramos a la primera definición, que supuestamente llegaríamos al mundo precargados con un destino fatal, porque así suena, perdón, y además envueltos por una fuerza desconocida que obra irresistiblemente sobre los dioses, hombres y sucesos. Y entonces me pregunto, y esto es personal, ¿para qué luchar, por ejemplo? ¿Para qué tener ideales, planes, propósitos? Y con esa definición habría que navegar contra la naturaleza de lo que venía en mi paquete de nacimiento. Y de haberlo sabido hubiera sido más fácil dejarme llevar por todos estos años convencida de solo ir por ahí, con tantos presagios fatalistas, me hubiera dedicado todos estos años a solo sufrir. Y no. Sí, está claro, al menos para mí, que no elegí nacer, igual que ustedes, ni en dónde, ni en qué parte del mundo. No elegí a mis padres, ni a nadie de los genes que comparto, pero esa no elección que deja huellas para siempre en cada uno de nosotros, porque de eso estamos conformados, únicamente en las etapas tempranas de mi vida me podría escudar en que yo no fui responsable, porque hoy dejé de darle o de colgarle milagritos al destino, lo que me alejaba de la responsabilidad total de asumir mis aciertos y asumir mis errores. Y tengo que ser muy honesta. Quizás fue muy cómodo, pero no fue funcional, porque entonces, ¿en dónde queda la responsabilidad y en dónde la ganancia del aprendizaje? ¿Se lo achacamos como pasado al destino o comenzamos a tomar decisiones conscientes y responsables en el presente que se transformará en futuro? Yo creo que mejor asumimos con coraje la responsabilidad y también podremos ufanarnos y celebrar los aciertos. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Creen entonces en el destino precargado, como lo llamo? La verdad, yo no, y me daría terror que hubiera sido así. ¿Por qué entonces no veríamos estas historias que nos emocionan y enredan la garganta, que son ejemplo para las sociedades, que son ejemplo de unión, de amor, de lucha y de pasión por la vida, de siempre inventarnos nuevos retos, de emprender aunque nadie te crea a los 15 o a los 70, porque sí está en ti. Sí está en ti el conjunto de decisiones conscientes y acciones que te llevarán a la definición de tu propio destino. Y si lo logras, si logras llegar a ese destino decidido por ti, celebrarás a lo grande, a lo muy grande, y entonces te ganarás todos los laureles y podrás ponerlos sobre tu frente ganados a pulso. Créeme, sabrá mucho mejor ese tipo de triunfos. Labra tu destino, pero lábralo a conciencia. A conciencia me voy a volar la barda y pienso que sería bueno agregar al diccionario como una acepción más, una nueva definición quizás de la palabra destino, y quedaría algo así como destino.
Dícese de los hechos presentes y pasados, resultados de la consecuencia de la toma de decisiones conscientes o inconscientes y que repercutirán en el futuro de la persona. ¿Qué piensan? Escríbanme y cuéntenme sobre la definición de la palabra destino. ¿Qué otro significado le darían ustedes? Y me encantaría que entre todos le demos un nuevo sentido. Los leo y les recuerdo de nuevo mi correo para recibir con mucho gusto sus opiniones. Es mariapodcast7@gmail.com. Nos quedan 2 definiciones para desmenuzar que también forman parte de nuestras decisiones. Una es la palabra tino, es decir, que a veces, lo voy a decir como lo creo, tomamos decisiones que sin pensar nos hacen atinadamente llegar al puerto que necesitábamos o deseábamos. Y no siempre son decisiones, muchas veces llegamos ahí de manera mágica. Honestamente, yo no tengo una explicación para eso, pero por supuesto que lo he vivido y a todos nos ha pasado, o la mayoría. Recuerden que estoy haciendo el ejercicio de no generalizar. Entonces, vamos a ver, según la Real Academia, cuáles son las acepciones para la palabra atinar. Y dice como punto número 1, encontrar lo que se busca a tientas, sin ver el objeto. La mayoría hemos vivido un evento fortuito que inexplicablemente nos lleva exactamente al punto, lugar o suceso que deseábamos o necesitábamos. La verdad, este tipo de eventos para mí, como les decía, no tienen una explicación lógica, pero por supuesto que suceden. Si ustedes creen en el karma, las diosidencias o la justicia divina, como lo quieran llamar, ahí ustedes encontrarán su explicación. Para mí, la verdad, no la tienen, pero me encanta la sorpresa de cómo a veces las cosas se acomodan y el resultado es de una precisión que nos deja helados. Como segunda acepción, para la palabra atinar, dice la Real Academia que dar por sagacidad natural o por feliz acaso con lo que uno busca o necesita. Coincido con lo de la sagacidad natural porque sí creo que, como he insistido tanto en volvernos observadores de los sucesos de la vida, de aprender de nosotros y a través de los otros, una vez aprendiendo podemos casi adivinar lo que viene después de una situación o acción o palabra. Eso es desarrollar la sagacidad natural o sexto sentido, como lo quieran llamar. Algo que aprendemos a desarrollar con las vivencias y entonces podemos aplicar. ¿Se acuerdan lo que dije en el primer episodio? Más o menos poner la mano sobre el fuego para saber qué sí quema. Pues ahí está. Vayamos a la tercera acepción que dice, acertar a dar en el blanco. Pienso que esto tiene que ver con un tema más bien científico del cerebro, que es aprender a calcular y recalcular a lo largo de nuestras vidas y cambiar el rumbo conforme lo aprendido. Es decir, que sin conocer a ciencia cierta, todos emprendemos caminos nuevos y de ese aprendizaje tomamos lo aprendido y recalculamos para quedarnos con lo que nos funcionó, para avanzar al lugar que necesitamos o queremos. Ahí el tino. Nos volvemos más asertivos en la toma de decisiones. Como cuarta acepción, dice acertar algo por conjeturas. Es un juicio que se forma a base de indicios u observaciones. Y aquí me voy a detener un poco para definir qué es un indicio. Muchos hemos visto series de televisión policíacas que nos hablan de recolectar evidencia, lo cual es erróneo porque la evidencia únicamente se puede denominar así cuando ya ha sido procesada. Es decir, lo que se encuentra, por ejemplo, en una escena de crimen son indicios, o sea, son signos que cabe señalar que el signo, ahora que estamos todos inmersos en el tema de la toma de signos vitales, signo es algo que puedo ver y medir. Por ejemplo, la fiebre. La puedo medir con un termómetro, pero no la puedo ver. Sentirla sería un síntoma. Así que un indicio lo puedo ver, observar, medir y hasta recopilar como en una escena de crimen. Entonces, atinar es también un juicio que se forma a base de indicios o con base a indicios y conjeturas, algo que ya aprendimos a medir. Tenemos la lección no atestiguada en la tradición textual y que la edición crítica
reconstruye de acuerdo con otros indicios. Es decir, algo que ya aprendimos, lo replicamos cuando se presenta una situación igual o similar a la que nos dejó la lección. Como podemos ver en cada tema, cuando empezamos a desmenuzarlo, hay muchísimo que aprender. No sé ustedes. Voy a insistir siempre que me hubiera gustado tener un pasado lleno de mucha más información, pero nunca es tarde. Por eso estamos aquí siempre aprendiendo. Sé que el hubiera no existe, pero me gusta imaginar, porque es parte también de la naturaleza humana, las otras infinitas posibilidades de vida que me hubieran tocado vivir si mis decisiones hubieran sido otras. No es queja, es verme al paso de la vida qué me trajo hasta aquí. ¿Y a ti qué te trajo hasta aquí? Cuéntanos un poquito cómo volteas a tu propio pasado y ves las huellas que has ido dejando y cómo has llegado hasta aquí. Para ir encaminándonos al cierre del episodio de hoy, veremos las diferentes acepciones de la palabra desatino, que es la tercera palabra del título de este episodio. Y según la Real Academia, desatino significa lo siguiente: falta de tino, tiento o acierto. Como punto 2 dice locura, despropósito o error. Muchas veces, a pesar de haber calculado de manera, según nosotros, precisa, aún así no atinamos, es decir, carecemos de falta de tino a lo que queríamos o necesitábamos. Las causas, infinitas como en cualquier suceso. La locura, que también tiene que ver con la palabra desatino, dice que es la privación del juicio o del uso de la razón, despropósito o gran desacierto, acción que por su carácter anómalo causa sorpresa, exaltación del ánimo o de los ánimos producida por algún afecto u otro incentivo. Es decir, que una persona actúa de manera desatinada conforme a lo esperado o no acorde a la circunstancia. Después de que hemos escuchado todos los significados de la palabra destino, lo que implica y las posibilidades de su resultado, ¿con cuál de estas se quedarían ustedes y por qué? Si ustedes creen que realmente venimos con un destino precargado, me encantaría leerlos. Si por el contrario, ustedes piensan que todos somos consecuencia de nuestras decisiones y a través de ellas vamos conformando nuestro propio destino, háganos saber. Y se me ocurrió una tercera opción que sería que, ¿qué pasa si somos una mezcla de ambas? ¿Ustedes qué creen? Dialoguemos a través del respeto y de la diversidad de puntos de vista. También me gustaría que nos preguntáramos qué haríamos para cambiar el rumbo en el caso de un destino precargado, si se supone que es inminente, este destino lleno de fatalidades. ¿Cómo se rompe eso? O si crees en la mezcla de ambas, porque si pensamos igual, y para mí somos la consecuencia de nuestras decisiones, entonces aprendemos a asumir, para bien y para mal, nos guste o no, pero aprendemos a hacernos responsables de lo que decimos, de lo que hacemos o dejamos de decir o hacer. Porque también no hacer o decir tiene consecuencias que delimitarán nuestro destino. Por eso, hay que pensárnoslo muy bien antes de dar cada paso y también ver de quién y de qué nos hacemos acompañar durante el recorrido de nuestra vida. Para concluir, lo que vemos es que la suma de nuestras decisiones no siempre nos llevarán a lograr aquello que necesitamos o queremos, pero ahí, como siempre, queda la vivencia y el camino recorrido, la lección aprendida y aprender a recalcular nuestras decisiones y descubrir a qué nuevo lugar nos llevarán, porque puertos para anclar hay muchos, pero al menos te recomiendo que sea un nuevo puerto para ti, que sea un nuevo puerto para cada uno de nosotros. Recuerda que está en ti labrar tu destino, lábralo a conciencia. Y qué curioso, porque siendo tan diferentes, al mismo tiempo somos tan iguales. Quizás es que todos navegamos este incierto y apasionante misterio llamado vida. Te mando un abrazo, te deseo una buena vida. Hasta luego.